Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de hoy, 15 de septiembre. Antes de empezar la sesión de Pleno, quiero dar la bienvenida, en este caso, al nuevo secretario del Ayuntamiento de La Molina Grande, Álvaro Moreno, y desear que esté aquí con nosotros mucho tiempo, porque los secretarios duran poco en este ayuntamiento, así que será buena señal para todos. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión del 18 de agosto de 2023. ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. Y con la aprobación y el acuerdo de todos los concejales de este Pleno Municipal, pues vamos a debatir el punto 2, 3 y 4 conjuntamente, aunque evidentemente se votarán por separado. Doy la palabra al secretario. Bien, las propuestas de estos puntos son modificación de la ordenanza fiscal del IBI, la modificación, vamos a ver, modifica una serie de acuerdos. La propuesta es muy larga, entonces, si os parece bien, menciono los artículos que se modifican en la ordenanza, ¿vale? Lo que es naturaleza y hecho imponible, impuesto no sujeto, bonificaciones, que es bastante amplio y viene desarrollado ahí, que supongo que saldrá en el debate, sujetos pasivos, base liquidable también se toca, cuota tributaria, tipo de gravamen, gestión de pago, sistema especial de pago del impuesto sobre bienes inmuebles, división de cuotas por titularidad. O sea, prácticamente se toca toda la gran parte de la ordenanza, ¿vale? Luego, en el siguiente punto, el punto tercero, es modificación del impuesto de vehículos. Ahí no es tanto tocar la modificación casi integral de la ordenanza, sino lo que sería el cuadro de cuotas, conforme a los números que tenéis ahí en la propuesta. Y el punto cuarto, que también tiene naturaleza económica, es una modificación de la ordenanza fiscal de recaudación, donde se introduce, mejor dicho, el artículo 90 ter de sistema especial de pago dentro de la ordenanza, el cual hace referencia al fraccionamiento de los pagos. Por resumir un poco y no teneros aquí 20 minutos leyendo, ¿vale? Gracias. Doy la palabra al portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina Almirante. Sí, buenos días a los presentes y a los que nos siguen desde sus domicilios. Tal como ha dicho el secretario de nuestro ayuntamiento, en estos puntos segundo, tercero y cuarto, vamos a discutir la modificación del impuesto del IBI, la modificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica y también la modificación de la Ordenanza General de Gestión. Estas modificaciones y estas actualizaciones que hoy traemos son las primeras de una serie de modificaciones y de actuaciones que vamos a ir trayendo a los diversos plenos siguientes. Entre estas modificaciones que traeremos y estas novedades que vamos a ir trayendo está la ordenanza de una protección animal, también la actualización de la ordenanza del mercadillo y bonificaciones en relación a la licencia de obras, tanto para placas fotovoltaicas, retirada de placas de Uralita, así como también bonificaciones en las licencias de obra por accesibilidad a la vivienda. Ya centrándonos más concretamente en los puntos del orden del día, tenemos la modificación de la Orden General de Gestión, que tal como ha indicado el secretario de nuestro ayuntamiento, se sigue manteniendo la bonificación del 5% por el sobrepago único, se sigue manteniendo el pago fraccionado en 5 veces bimensual durante todo el año y se introduce algo muy solicitado por la ciudadanía, que era el pago fraccionado en 10 meses. Este pago fraccionado de 10 meses va a facilitar a los ciudadanos que puedan, de manera más cómoda para ellos, ir pagando la cuota líquida correspondiente a la suma de los impuestos que tenga ese sujeto pasivo. Entre los requisitos, pues, igual que anteriormente, habrá que solicitarlo con anterioridad al 31 del 12 del 2023. La suma del fraccionamiento va a tener que ser superior a 150 euros para que la gestión administrativa no sea superior a lo que es el servicio y deberá ser domiciliado. Los pagos, los 10 meses correspondientes
al pago fraccionado va a corresponder de febrero hasta noviembre. Esos son los 10 meses en los cuales los ciudadanos podrán fraccionar el impuesto, la cuota fija del sujeto pasivo. Respecto al impuesto de bienes inmuebles, se mantienen las bonificaciones que ya se habían establecido con anterioridad, referente tanto a la promoción de vivienda de VPO durante 3 años, un 50% de bonificación, como también el 20% de bonificación para las familias numerosas con un límite de 150 euros, un 30% de familias numerosas de clasificación especial con 225, y la novedad es el 15% de bonificación sobre la cuota del impuesto sobre aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. Esto no es más que lo que es una instalación de placas fotovoltaicas, por ejemplo. Esta bonificación del 15% será durante 3 años y con una cuantía máxima de 100 euros. Entre los requisitos, a diferencia que el fraccionamiento era 31 del 12 del 2023, la solicitud se podrá presentar hasta el 1 de febrero de 2023 para que entre dentro del mismo ejercicio fiscal. En el caso que se hiciera posteriormente, pues entraría en el ejercicio fiscal siguiente. Entre otros requisitos, será necesario establecer una licencia de obra, presentar la factura correspondiente y también es necesario que el inmueble tenga un carácter residencial y no industrial, a efecto de que no sea el ayuntamiento no subvencione ningún negocio, sino simplemente el acceso de los ciudadanos a una energía limpia y más barata. Entre las otras modificaciones que se presentan también es la actualización del tipo de gravamen del impuesto. En la actualidad está situado en el 0,69 y se actualiza al 0,71. Esta actualización no llega a un 3%, un 2,95% de incremento respecto al recibo del año anterior. El IPC en el último año asciende casi a un 6%, por lo tanto, hay una pérdida de poder adquisitivo por parte del ayuntamiento porque no ha vinculado la totalidad del IPC al recibo del IBI. Si esta cuantificación se hace con respecto a los 2 últimos años, estamos hablando de un 12% de incremento del precio de las cosas y entonces supondría una pérdida del poder adquisitivo del ayuntamiento del 75%. Para que se haga una idea, lo nimio de que es esta actualización, que incluso el salario de los trabajadores de este ayuntamiento es superior al incremento o la actualización del impuesto de bienes inmuebles. Con respecto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, se produce también una actualización conforme al IPC, que como hemos dicho es superior casi a un 6% y en el carácter bianual de un 12%, suponiendo un pequeño incremento por debajo incluso del IPC, por lo que podemos considerar que más que una actualización es casi una pérdida de poder adquisitivo del ayuntamiento. Entre la cuantificación, para que se estime lo nimio que es esta actualización, es que el vehículo, por ejemplo, de pequeña cilindrada, que son de 8 caballos, un máximo de 8 caballos, que en la actualidad se está pagando un recibo de 23 euros, pasaría a 25, es decir, 2 euros más. Y un vehículo de gran cilindrada, de más de 20 caballos, pasaría a 5 euros más. Para más ejemplos, para que vean lo nimio de esta situación y de esta actualización, es que, por ejemplo, tractores, que actualmente se está pagando 29 euros, un recibo de 29 euros, pasaría a 31, que sería 2 euros más, o un autobús de pagar 66 euros, pasaría a 74 euros más. Los ciclomotores, pues, son más de 4.000, se van a mantener en la misma cuota. Por lo tanto, un ciclomotor, que en la actualidad la cuota es de 8,50, se mantendría en esa cantidad de 8,50. Estos son a grandes rasgos las modificaciones y actualizaciones que este equipo de gobierno presenta y lo pongo a consideración de los compañeros concejales de este pleno. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Vox. Hola, buenos días. Bueno, pues hoy venimos a subirle los impuestos a los alaurinos, ¿no? La verdad es que no es una subida, es una subida pequeña, pero sí le vamos a subir los impuestos a los alaurinos. En el impuesto sobre el IBI estamos hablando aproximadamente de un 2%, que cualquier casa que pague unos 1.200 euros sería unos 20 euros. No es mucho dinero, pero es subida.
Y con respecto al impuesto sobre vehículos, pues lo que ha dicho el señor Luis, pues aproximadamente sobre unos 5 euros. Tampoco es mucho importe, pero es una subida. Los alaurinos, igual que todos los españoles, pues estamos sufriendo la situación económica en la que vive España. Y claro, subidas y subidas y subidas, pues llega un momento en que el bolsillo no da para más. Aún así, viendo que no es mucho la subida que se ha propuesto, pues en este caso votaremos abstención en los 2 primeros puntos del día, y en el tercero, la modificación sobre el pago, pues nos parece bastante bien, dado que, como vuelvo a repetir, la situación económica es bastante mala, pues el dividir esos pagos en 12 meses nos parece una decisión acertada por este ayuntamiento. Muchísimas gracias. Portavoz de Izquierda Unida, del Partido Socialista, 100% Alaurín, Partido Popular. Buenos días, muchas gracias. Bueno, como ya ha comentado el portavoz del equipo de gobierno, vamos a debatir conjuntamente, también a propuesta de la alcaldía y con el visto bueno de todos los grupos, vamos a debatir conjuntamente estos 3 primeros puntos del orden del día que afectan a 3 ordenanzas fiscales, 3 ordenanzas fiscales municipales, como son las del IBI, la de vehículos y la ordenanza fiscal general de este ayuntamiento. Los impuestos son necesarios, son la fuente de la que se nutre los recursos del ayuntamiento, aparte de otros recursos que pueden venir del exterior, como subvenciones, convenios, aportaciones de las distintas administraciones, pero sin lugar a dudas forman parte del núcleo de financiación de un ayuntamiento, de este ayuntamiento como de cualquier otra administración pública. En este sentido, los impuestos pues tienen que regularse manteniendo ese equilibrio, ¿no?, entre la necesidad de recaudación por parte de la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, y la necesidad que esa recaudación debe destinarse a cubrir los servicios públicos que ofrecemos a todos los vecinos, pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta esa situación general, la situación económica de los vecinos, de las familias de Alaurín el Grande, que al final son las que soportan estos impuestos. En ese sentido tenemos que procurar que los distintos impuestos y tasas municipales que se ponen al cobro y que tienen que ser sufragados por los vecinos sean lo más equilibrados posible, y buscar ese equilibrio es fundamental en los momentos como los que estamos sufriendo ahora, unos momentos de crisis económica que desgraciadamente está ahogando cada día más a las familias de España y de Alaurín el Grande en particular, que es lo que aquí hoy nos corresponde. La subida de la cesta de la compra, la subida de los carburantes, la subida de los alquileres, en fin, los vecinos y vecinas de Alaurín el Grande, las familias, pues están ahora mismo en una situación, evidentemente, que proviene de circunstancias contra las que desde un ayuntamiento poco se pueden hacer, la inflación derivada de la guerra, la crisis económica derivada de la pandemia, toda esta serie de circunstancias de las que evidentemente el ayuntamiento no tiene culpa, pero que efectivamente afectan de manera importante a las familias de nuestro municipio. En este sentido, quiero recordar un poco cuál ha sido la posición de los distintos grupos de este ayuntamiento en anteriores corporaciones, cuando se intentó y se llevó a cabo, de hecho, alguna modificación en impuestos. Y la última fue en 2021, y el discurso de los distintos grupos de la oposición, en este caso, hoy equipo de gobierno, era que no era el momento de exigir a los ciudadanos un mayor esfuerzo fiscal, y que seguramente el esfuerzo
en la consecución de recursos para el ayuntamiento lo tenía que ejercer el propio ayuntamiento a través del ahorro y de la contención del gasto. Este mismo discurso es con el que estos distintos grupos pues han mantenido a lo largo del tiempo, en la campaña electoral, incluso después de esta misma campaña, diciendo, en palabras del portavoz del equipo de gobierno, que este equipo de gobierno iba a hacer más con menos. Pues ahora mismo no sabemos si se va a hacer o lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer, pero lo que sí empezamos a saber ya es que con menos no va a ser. La subida, evidentemente, no es muy alta, se puede justificar de muchas formas. Una subida de un 3% en el IBI después de 2 años y con una situación complicada a nivel general, pues no parece que sea demasiado. Estamos hablando de que le va a subir el recibo al vecino, pues a lo mejor unos 20 euros al año o una cosa así. Igual con el impuesto de vehículos. El impuesto de vehículos no se toca, el padrón del impuesto de vehículos, las cuotas que pagan los vecinos por el impuesto de circulación de vehículos no se tocan desde el año 2008. La última modificación que se hizo, que la hizo este anterior equipo de gobierno, la anterior legislatura, fue para incorporar beneficios fiscales por eficiencia energética de los vehículos, pero no se tocaron ninguna de las cuotas. En este sentido, tenemos que decir al equipo de gobierno que vuelque esos esfuerzos en la contención del gasto y en el ahorro y, teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, nuestro voto... no he comentado ya, por cerrar un poco, hablar de las 3 cuestiones, he dejado por último el último punto de estos 3 del orden del día, que es la modificación de la ordenanza fiscal general del ayuntamiento, en la que se incorpora una forma más de pago a las que ya había, sin incorporar ningún nuevo beneficio fiscal ni descuento para los vecinos, más allá de mantener los que ya habíamos establecido en el año 2020, en octubre de 2020. Esto quiero poner en valor esta ordenanza fiscal. Creo que en el momento en que se aprobó, en octubre de 2022, supuso un cambio importante de paradigma en la fiscalidad del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Fue en su momento una de las ordenanzas fiscales más modernas de toda España y evidentemente tenía margen de mejora. Nosotros pusimos en esa ordenanza en funcionamiento el sistema de pago fraccionado, en un fraccionamiento de 5 pagos bimensuales, que el equipo de gobierno ahora propone aumentar, manteniendo esa opción de los 5 pagos bimensuales, aumentarlo a 10 pagos mensuales. Nos parece que es una buena noticia para los vecinos. Si eso no se puso antes en marcha, pues era derivado de las complicaciones administrativas que los propios técnicos de gestión tributaria nos decían que poner todos los meses X números de recibos al cobro de manera mensual suponía una carga administrativa importante. Al final se hizo de esta manera que ha estado funcionando hasta ahora, cada 2 meses, pero si se consigue superar esa carga administrativa y se supera esa dificultad operativa de poder llevarlo a cabo, evidentemente es una buena noticia. En resumen, el Partido Popular votará en contra de la subida del IBI, en contra de la subida del impuesto de vehículos sobre tracción mecánica y votaremos a favor de la modificación de la ordenanza fiscal general. Muchas gracias. Portavoz del equipo de gobierno. Sí, muchas gracias. Para contestar a los compañeros concejales, en este caso a ambos, porque hacen referencia a 20 euros que sube el IBI, lo cual no es cierto, porque para una cuota de 1.000 euros, pues estamos hablando de un edificio bastante considerable. Estamos hablando de cerca de un 2,95, estamos hablando de por cada 100, 2,9 euros, por lo tanto, una cuota media aproximadamente que está sobre 300 o 400 euros, estamos hablando de unos 10 euros. Ya más concretamente, al portavoz del Partido Popular, yo echo de menos un poco de autocrítica también. Está bien de que ahora todos los males son nuestros,
pero me hubiese gustado que el portavoz hubiese reconocido por lo menos la situación en la que ha dejado a este equipo de gobierno la economía. En la vida se había gastado tanto, de manera tan desproporcionada, nunca se había llegado a tener la deuda de gasto de facturas y nunca se había gastado tanto dinero en una campaña electoral. Más adelante entraré en este aspecto. Ustedes no aprueban esta subida de impuestos cuando ustedes ya la han hecho durante 2001, en el 2004, en el 2005, en el 2006, en el 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, eso como concejala doña Antonia Ledesma y como alcaldesa en el 20 y en el 22. Le voy a decir la diferencia entre este equipo de gobierno y lo suyo. Durante todo este incremento de impuestos, este equipo de gobierno, gracias a la gestión que está haciendo, el trabajo ímprobo en el control del gasto, solamente va a perder un poder adquisitivo del 50% con respecto al IPC. El anterior equipo de gobierno, de los 12 incrementos de IBI, por ejemplo, que realizó, 10 por encima del IPC. Podemos considerar que mientras nosotros estamos actualizando, ustedes han estado confiscando, porque esa diferencia llega a unos extremos hasta del 300%. Le voy a poner un ejemplo. En el 2001 se incrementó un 7,50 el incremento del IBI. El IPC fue del 2,70, una diferencia de casi el 300%. En el 2004 un 9,30 de incremento del IBI cuando el IPC era del 3,20. 2005, 2007, 2006... En el 2008 un 7,41 de incremento cuando el IPC fue del 1,40, casi un 500% más. Excepto en el 2011 y excepto en el 2022, que solamente se actualizaron por debajo del IPC, el resto podemos decir que es casi confiscatorio. En el 2013, para que usted tenga el pequeño detalle, se subió un 11,19 el IBI cuando se había subido el 0,3 el IPC, es decir, el IPC, el precio de las cosas, al 0 y subimos el 10% el impuesto. ¿Esto usted no lo considera confiscatorio? Pues esa es la diferencia entre hacer las cosas, actualizarlas, y otra es la confiscación. El tipo de gravamen se sube hasta el 0,71 y van a votar que no. Pues me gustaría a mí saber cuando en el 2013 ustedes establecieron el 0,74 en el tipo del IBI. No sé. Le parecerá que es poco y a lo mejor lo que quisieran es que se subiera más, no sé el motivo. Si lo comparamos con el resto de municipios limítrofes, en Comín el tipo de gravamen está en 0,73, es decir, 2 puntos por debajo, y en Cártama el 0,78. Con respecto al fraccionamiento, han tenido durante 21 años para fraccionar. Solamente el año 2021, bajo la presión del que hoy es equipo de gobierno y anteriormente equipo de oposición, partido de oposición, se accedió a dividirlo, fraccionarlo en 5 veces. Ahora lo dividimos en 10 mensualidades porque creemos que es justo la casa de todos los ciudadanos de que facilitarles la medida de lo posible el pago de los impuestos. Y ya, no por último, pero sí indicarle que durante 19 años el equipo de gobierno anterior ha establecido el IBI rústico más caro de la provincia. No hay ningún ciudadano en la provincia de Málaga que haya pagado más por un metro cuadrado de IBI rústico. Desde el 2004 se está pagando el 0,90, que es lo máximo que se puede pagar en el tipo de gravamen que se puede pagar con respecto al IBI rústico. No estamos hablando de mansiones, que a lo mejor podría ser razonable que el que más pague, el que más tenga, más pague. Estamos hablando de suelo rústico, pues ni en Marbella, ni en Mijas, ni en Antequera, en ningún sitio de la provincia se paga más. Es decir, aquí se paga lo máximo. Y eso también son ustedes responsables. A lo mejor después nos preguntamos, ¿y por qué los ciudadanos nos han dado la espalda y nosotros ya no somos equipo de gobierno? Pues por estas cosas, simplemente. Porque nos han fraccionado, nos han facilitado a los ciudadanos poder hacer el pago fraccionado, porque tienen 19 años el tipo del IBI rústico al máximo posible,
Y son cosas que se debería plantear porque en Alaurín el Grande el equipo de gobierno se ha cambiado. Y por último, y no menos importante, la pésima gestión. Vuelvo a explicar, echo de menos un poco de autocrítica, porque esto, como dije en el pleno anterior, no es una cuestión de opinión, es una cuestión de información. Porque si nos vamos a la liquidación anual de intervención, hay 8 millones de deuda líquida. Si nos vamos al informe trimestral de pago de proveedores, hay más de 4 millones de facturas sin pagar. Este equipo de gobierno se presentó aquí y resultaba que no había dinero ni para pagar fiestas, ni para pagar cultura, corriendo a hacer modificaciones presupuestarias. Hombre, yo no digo tampoco que nos ponga en esterilla, pero por lo menos ser autocrítico y reconocer que el equipo de gobierno anterior no han dejado como se debía haber dejado una casa cuando se va. Se deja limpia, ordenada, con los muebles en su sitio, con quien colgaba las cosas, mínimo. Y ya lo dijimos, la campaña electoral que se han dado ustedes, bien, porque tengan intereses personales, por intereses laborales, por intereses políticos, no lo van a pagar solamente los votantes del Partido Popular. Esto lo va a pagar todos los ciudadanos de Alaurín el Grande, sean del PP, hayan votado al PAVE, hayan votado a Vox, hayan votado 100%, hayan votado al PSOE o a Izquierda Unida. Todos lo vamos a pagar. Y el gran esfuerzo de este equipo de gobierno es que esa mala gestión no la vamos a repercutir en los ciudadanos. Esa mala gestión la vamos a repercutir en el trabajo que vamos a hacer para actualizar esa tan negligente economía que nos han dejado y ponerla al día. Porque, como ya he dicho, el 25% del poder adquisitivo que ha perdido este ayuntamiento lo vamos a superar mediante una excelente gestión. No tengo más nada que decirlo, me gustaría que se hubiese reconocido ese fallo, esa situación económica tan dantesca que nos han dejado, y nos hubiese gustado no tener que haber actualizado estos impuestos, pero la necesidad en la situación que nos han dejado el ayuntamiento no ha hecho más que obligarnos. Muchas gracias. Portavoz de Vox. Para prosperar de verdad no hace falta recaudar más dinero en subida de impuestos, hay que administrar mejor los recursos de los que disponemos. Pero como he vuelto a decir anteriormente, la subida no es excesiva y estamos de acuerdo con lo que habéis propuesto. Muchas gracias. Portavoz de Izquierda Unida. No. Partido Socialista, 100%. Partido Popular. Sí, gracias. Bueno, ya sabía yo que la culpa de la subida de impuestos del equipo de gobierno iba a ser del anterior equipo de gobierno. Era algo que estaba cantado. Oiga usted, nosotros asumimos nuestra responsabilidad, hemos trabajado responsablemente durante el tiempo en el que hemos tenido responsabilidades de equipo de gobierno. Evidentemente habremos hecho cosas mejor y cosas peor, todo el mundo se puede equivocar. Hemos sabido rectificar también cuando hemos tenido que hacerlo, pero la cuestión no es esa, la cuestión es que ustedes venían aquí a gobernar a Alaurín el Grande y hacerlo de otra forma. Ustedes, cuando hablaban de las modificaciones en los impuestos, pues nos decían que una subida de 2 puntos o de 3 puntos o de 4 puntos que se ha llegado a subir el IBI, lo hacíamos de forma indiscriminada, que no poníamos ningún tipo de condicionamiento social, ni socioeconómico, ni de beneficio a las familias en distintas situaciones, y que por eso no estaban ustedes a favor de los impuestos. Ustedes, teóricamente, venían a hacer las cosas de otra forma. Ustedes decían que cobraban muchos impuestos, por ejemplo, el IBI rústico. Acaba usted de decir que es el más alto de la provincia. ¿Cuántos puntos ha bajado usted el IBI rústico en la propuesta que trae hoy aquí? No lo ha bajado, lo podía haber bajado. Básicamente es eso. Lo que quiero ponerle encima de la mesa es que es muy fácil cuando están ustedes
en el caso que ahora nos corresponde a nosotros, evidentemente, se está en la oposición, es muy fácil venir con demagogia y con historias de que, por ejemplo, la última vez, que insisto, fue el año 2021, que no era el momento de la subida de los impuestos, que el ayuntamiento tenía que hacer un esfuerzo importante por el ahorro económico y no subir los impuestos a los vecinos, que los impuestos había que subirlos de manera proporcional a la capacidad socioeconómica de la familia. Todo ese discurso ustedes lo tiran a la basura para subir los impuestos directamente. Ya estoy diciendo que la subida no es una subida importante. Es decir, en circunstancias normales nosotros podíamos incluso habernos abstenido o incluso haber votado a favor de esto, porque reconocemos la necesidad que tiene el ayuntamiento de financiar nuevos servicios públicos, como el de la basura, como el del transporte, que necesitan cada vez más recursos y tenemos que buscar esos recursos. Pero si su discurso es que la subida es por culpa de la mala gestión de este equipo de gobierno anterior, pues por tanto yo no le puedo aprobar o dar el visto bueno. Las ordenanzas las van a aprobar ustedes, pero no con mi voto a favor. Muchas gracias. Portavoz del equipo de gobierno, para cerrar. Sí, la cuestión, no podemos permanecer con los ojos cerrados y decir que nosotros vamos a asumir la deuda que ustedes han dejado. El peor incremento de los impuestos es la mala gestión, porque si nosotros hubiésemos tenido que repercutir los 4 millones de euros que han dejado sin pagar en la factura a día 30 de junio, es decir, 10 días posterior a que ustedes abandonaron el gobierno en el Ayuntamiento de Almena Grande, hubiésemos tenido que subir el 50%. Esa es la diferencia se lo he explicado, entre actualizar y confiscar. Nosotros tenemos una manera de actuar en el que no vamos a repercutir una mala gestión en los ciudadanos y lo que pretendemos es gestionar mejor. Y lo que se sube es prácticamente el 50% del IPC. Yo vuelvo a explicarlo, yo reconozco y le alabo el hecho de que usted reconozca que se han hecho cosas mal. Ya, con eso a mí ya eso me basta para saber que son conscientes que hay ciertas actuaciones que no se han hecho correctamente. Con eso a mí ya me es suficiente. Pero usted no puede decir que nosotros no actuamos de manera diferente. Se lo he explicado. Nosotros actualizamos y usted confisca. Nosotros no aplicamos la deuda que ustedes han generado a los ciudadanos y, por último, nosotros queremos que los ciudadanos sepan las dificultades que este equipo de gobierno tiene a la hora de gestionar, principalmente por la falta de liquidez y por los gastos excesivos en la campaña electoral que ustedes han desarrollado. Muchas gracias. Bien, es evidente que nunca es buen momento para subir los impuestos y que evidentemente exige un sacrificio por parte de muchas familias que en algunos casos lo están pasando mal. Pero en este caso se trata de lo que yo considero un ejercicio de valentía y de responsabilidad de este equipo de gobierno, el tener que recurrir a esta subida que es, entiendo, moderada de los impuestos municipales. También recuerdo que en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, yo personalmente he aprobado la subida de impuestos del equipo de gobierno anterior, no en todas, se lo reconozco, señor Romero, pero en algunas ocasiones sí he votado a favor de la subida de impuestos y es cierto que en el año 2021 nuestro grupo municipal votó en contra de esa subida de impuestos porque también recordará que salíamos de un confinamiento y que la situación de muchas familias era mucho más complicada. No obstante, vuelvo a incidir en que esta subida de impuestos moderada se debe a un ejercicio de valentía y de responsabilidad de este equipo de gobierno para salvar una situación económica municipal que es, como bien sabéis, muy delicada. También se ha tenido en cuenta, evidentemente, a la hora de subir estos impuestos, la situación de muchas familias. Por eso se ha hecho hincapié o se ha favorecido ese fraccionamiento hasta en 10 mensualidades, que en este caso sí aporta otra gran novedad, y es que hasta el año pasado, cuando se solicitaba el fraccionamiento, se renunciaba a las bonificaciones que iban con el pago de impuestos. En este caso, los salaurinos y las salaurinas podrán solicitar
ese fraccionamiento hasta en 10 mensualidades sin renunciar a las bonificaciones, siempre y cuando, que eso es, hago un llamamiento y de hecho todos los equipos de gobierno anteriores también hicieron ese llamamiento, siempre y cuando se domicilie el pago, que es lo que necesita este ayuntamiento. Y luego, también con esta modificación de estas ordenanzas se busca, evidentemente, con esa bonificación a la instalación de placas solares, pues la eficiencia energética y también el compromiso con el medio ambiente y, por supuesto, se da pues ciertas facilidades a todos aquellos que puedan pagar en el primer trimestre del año con algunas bonificaciones para evitar las posibles tensiones de tesorería que suele tener el ayuntamiento en el primer semestre y que queremos evitar de cara al año 2024. Dicho esto, procedemos a la votación del punto número 2. Dijimos que se tenía que votar por separado. ¿Votos a favor del punto número 2? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con... Vale. Punto número 3. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba también. Y punto número 4. ¿Votos a favor? ¿Sí? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 5, moción del Grupo Político Municipal del Partido Popular relativa a la reforma integral del Camino Viejo de Málaga. Doy la palabra al portavoz, a la portavoz del Partido Popular. Al portavoz, ¿no? Perdón, gracias. Buenos días de nuevo. Como decía, en lugar de dar lectura literal a la moción, pues paso a explicar un poco cuáles son los argumentos de la misma y los acuerdos que se proponen. Como bien se indica en el orden del día, es una moción relativa a la reforma integral del Camino Viejo de Málaga. Como todos y todas sabemos, en Alhaurín el Grande la red de caminos rurales que hay es muy amplia, es una red de caminos que da servicio a muchos vecinos y vecinas y que con el paso del tiempo va sufriendo daños y desgastes propios pues del uso o de las distintas características con las que cuentan cada uno de esos caminos. Es un deterioro que afecta no solamente a lo que es la capa de rodadura del camino, sino también a las distintas instalaciones, como las instalaciones de agua o de señalización que tienen estos caminos. Además, somos conscientes de que esa gran red de caminos rurales, en la que evidentemente todos son importantes, es difícil asumir por parte del Ayuntamiento una reparación integral de toda esa extensa red, por el coste evidente que todo ello conlleva. Por tanto, a lo largo del tiempo se han usado lo que son las contribuciones especiales, mediante la cual Ayuntamiento y vecinos han contribuido para lo que es la reparación de ese camino. Con ese mecanismo se ha aliviado la carga que tenía que soportar el Ayuntamiento o, en su defecto, los vecinos, se ha intentado compartir y se han desarrollado mejoras en muchos caminos rurales gracias a ello. Uno de los caminos que necesita una reforma y que así viene siendo sabido y demandado por los vecinos es el Camino Viejo de Málaga. Un camino que, como todos sabemos, es muy extenso, un camino amplio, que es muy usado, porque allí da servicio a muchos vecinos, pero también porque siempre ha servido como comunicación, digamos, alternativa para conectar nuestro municipio con Alhaurín de la Torre o incluso con la capital, con Málaga. Se propuso ya en la legislatura anterior esa reparación del camino, se mantuvieron reuniones con los vecinos, se llegó a valorar y a realizar el proyecto de lo que sería esa reforma y el coste que tiene asumir ese arreglo es bastante elevado. Lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Entonces, eso llevó a que no se pudiesen ejecutar esas obras, no se llegaron a ejecutar, mejor dicho,
porque bueno, había que acordar esas contribuciones especiales, que en su momento fue la fórmula que se propuso, con muchos vecinos y el coste que tendrían que asumir en este caso pues era bastante alto. Entonces, con esta moción, el Partido Popular propone como alternativa, como propuesta, el empleo de unos fondos que este ayuntamiento recibirá por parte de la Diputación Provincial de Málaga para destinarlos a ese Camino Viejo de Málaga, para la reparación de ese Camino Viejo de Málaga. Hablamos concretamente de lo que es el Plan de Asistencia Económica Municipal, lo que se conoce como el PAEM, en este caso su cuarta fase, mediante el cual Alhaurín el Grande recibirá 250.000 euros como fondos incondicionados y no finalistas. Por tanto, entendemos que pueden ser unos fondos que potencialmente pueden ser empleados en la reparación del camino. Si bien entendemos que quizá no lleguen a cubrir la totalidad de lo que sería el proyecto, pero sí podría ayudar a aliviar esa carga que en el caso de plantearlo como contribuciones especiales tendrían que asumir los vecinos y también el propio ayuntamiento. Es decir, son unos fondos que al final reducirían esa carga y podrían contribuir a que ese camino pues se vea reparado. Como decía, es un camino con un presupuesto importante, por tanto, destinar fondos, en este caso esos 250.000 euros, a que pueda haberse mejorado, pues consideramos que es una buena alternativa, en tanto en cuanto pues el presupuesto, como digo, es elevado. Si bien recordando siempre que bueno, proponemos que sea para este camino precisamente por el coste del proyecto, aunque pues bueno, alguien puede evidentemente pensar que podría ser empleado para otro camino, pero hemos pensado como opción para desbloquear quizá esa situación que se daba con este proyecto, pues esta alternativa. Por tanto, entendemos que es una moción que nace desde el espíritu constructivo, una propuesta que hacemos a la consideración del Pleno y del equipo de Gobierno para que esos fondos puedan ser empleados en dar solución a los vecinos del Camino Viejo de Málaga, que durante mucho tiempo han visto y siguen viendo esa necesidad y que podrían ver mejorado su día a día gracias a la mejora de esas instalaciones. Gracias. Portavoz de Vox. Buenos días. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se repare el Camino Viejo de Málaga, dada la situación en la que se encuentra, tanto en su asfalto como en su cometida de agua, como en alumbrado. Por supuesto, además lo hemos reclamado, llevamos reclamándolo más de un año. Hemos denunciado esto en varias ocasiones, hemos asistido allí, hemos estado hablando personalmente con cada uno de los vecinos y no se ejecutó hace más de un año, y ahora tenemos una ayuda de la Diputación de Málaga que puede ser parte, se puede destinar al arreglo de este camino, y así pues también con el sufragio del ayuntamiento. Y anteriormente pues digamos se le comunicó a los vecinos que iban a pagar un 90% del pago de la reparación de esta carretera y un 10% pagaría el ayuntamiento. Nos gustaría que fuese al revés, que se pagara tanto por la ayuda de la Diputación como por parte del ayuntamiento un 90% y los vecinos en este caso pagaran un 10%. Muchísimas gracias. Portavoz del equipo de Gobierno, Teresa Sánchez. Bueno, este camino, efectivamente, este equipo de Gobierno tiene intención de repararlo y, efectivamente, los vecinos pueden estar tranquilos de que este camino... ¿Micrófono? Se va... ¿Está puesto? ¿No se escucha? ¿Ahora? Me tengo que acercar más, quizás. ¿Encendido está? Ahora, vale. Bueno, como decía, los vecinos pueden estar tranquilos porque la intención de este equipo de Gobierno es efectivamente reparar este camino, al igual que efectivamente, como ya ha planteado el portavoz del Partido Popular, otros caminos que, como sabemos todos, son muchos los que hay en el municipio, y esta fórmula de contribuciones especiales es algo que hemos apoyado desde la oposición y que, por lo tanto, vamos a seguir poniendo en marcha por parte de este equipo de Gobierno. Es cierto que a todos nos gustaría que el Ayuntamiento asumiera el 90% del coste de los caminos, pero también es cierto que tenemos que seguir
línea de igualdad y de equidad con el resto de los vecinos y de las vecinas. Es decir, todos los caminos rurales que se han arreglado con anterioridad, la fórmula ha sido ese 90%, 10%, 90% los vecinos y 10% el ayuntamiento. Por lo tanto, cambiar esa fórmula sería beneficiar a unos vecinos en detrimento de otros y habría que estudiarlo muy en profundidad. Este camino tiene dos proyectos encima de la mesa. Tiene un proyecto del año 2020 y tiene un proyecto del año 2022. Digo esto porque el borrador que hay de las contribuciones especiales, que a ustedes no le dieron tiempo a tramitar con más celeridad, está basado en el proyecto del año 2020 y, por lo tanto, nos encontramos ante un problema que desde este equipo de gobierno ya venimos trabajando para ver cómo le damos solución a esa situación. El proyecto del año 2020 sumaba un total de 287.000 euros. El proyecto del año 2022 suma 407.000 euros. Por lo tanto, tenemos que revisar esto, porque las contribuciones especiales que ustedes tenían planteadas es sobre la cantidad que es inferior. Tenemos que solucionar esto y tendremos que volver a reunirnos con todos los vecinos, porque el proyecto del año 2020, que es sobre el que ustedes prepararon el borrador, incluye unos caminos y el proyecto del año 2022 incluye más caminos. Por lo tanto, tendremos que volver a reunirnos con todos los vecinos de todos los caminos que están en el proyecto de 2022 o cuando lo repasemos ver si se va a incluir algún camino más o si se va a hacer alguna otra mejora en el camino. Nosotros nos encantaría poder utilizar esos fondos incondicionados en este camino, pero nos encontramos con dos problemas. El primero es que ustedes nos plantean que creemos una partida presupuestaria que se llame Arreglo Integral del Camino Viejo de Málaga. Hoy en el presupuesto hay una partida que es Arreglo de Caminos Rurales que tiene 0 euros, que ustedes en 5 meses, antes de las elecciones, agotaron el presupuesto de un año. Por lo tanto, ahí ya tenemos un problema. Y el segundo problema, y por el cual vamos a tener que votar en contra a destinar los 250.000 euros de fondos incondicionados de la Diputación de Málaga al arreglo de este camino, es que hay otra partida presupuestaria en el presupuesto que es la partida de personal. Y esa partida de personal a día de hoy tiene un déficit de 366.000 euros para llegar a pagar las nóminas a 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, yo creo que ustedes comprenderán que la prioridad de este equipo de gobierno hoy por hoy es para garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores. Por lo tanto, estos 250.000 euros de fondos incondicionados de la Diputación de Málaga van a ir a la partida presupuestaria de personal. Yo sé que con su propuesta usted no nos está planteando que dejemos de pagar las nóminas a los trabajadores, pero efectivamente si hiciéramos y aprobáramos su moción, la consecuencia directa sería esa. Porque este equipo de gobierno está realizando un gran esfuerzo en contener el gasto desde que estamos gobernando, pero efectivamente ya el portavoz y el concejal de Hacienda ya les ha dado los datos del desmesurado gasto que hicieron ustedes antes de las elecciones. Por lo tanto, por mucho que estamos controlando el gasto, por las modificaciones presupuestarias y por la revisión que estamos haciendo del presupuesto, el esfuerzo que vamos a tener que hacer de aquí a final de año es encontrar en el presupuesto 110.000 euros que faltarían para terminar de pagar las nóminas de los trabajadores. Así que, como ustedes comprenderán, la prioridad hoy por hoy es el pago de las nóminas y, por lo tanto, este camino se arreglará, pero no se va a poder arreglar con esos 250.000 euros. Yo le invito a la señora Ledesma que en la Diputación de Málaga trabajen para que aquí, a final de año, aprueben otro plan de asistencia económica municipal de fondos incondicionados, precisamente por el beneficio de este ayuntamiento, que yo sé que usted está interesada en que siga funcionando y que le paguemos a los trabajadores. Seguiremos también trabajando en buscar subvenciones de la Junta de Andalucía para ver si podemos arreglar este camino también con alguna subvención. Pero, como le digo, estamos trabajando en el expediente para ver cómo solventamos esa discrepancia entre los dos proyectos. Tendremos que volver a sentarnos con los vecinos y con las vecinas y esperamos que más pronto que tarde podamos llegar a un acuerdo y poder
dar reparación y arreglo integral a este camino. ¿Alguna intervención de Izquierda Unida? PSOE, 100%, Alaurín. Pues Partido Popular. Bien, gracias. Bueno, se ha apuntado que, creo recordar por parte del portavoz de Vox, que se podría cambiar ese porcentaje en el que el Ayuntamiento participa en el arreglo del camino y lo hacen los vecinos, ese 10% o el 90%. Es cierto que el Ayuntamiento generalmente ha aplicado ese 10% en lo que destina al camino, salvo que en algunos casos pues haya existido alguna subvención o alguna ayuda que haya permitido al Ayuntamiento ampliar ese porcentaje con el que ha participado en el arreglo del camino. Por tanto, en este caso, si se destinase esos fondos a ese camino, sí que entendemos que podría hacerse. También se ha mencionado que existen esos dos proyectos, uno del 2020 y el otro del 2022, con distintos presupuestos, y el motivo es porque el del 2022 incluía a más caminos, a caminos aledaños, como bien ha indicado la portavoz, al Camino Viejo de Málaga. Así lo pidieron también los vecinos, que ya que se pretendía hacer esa intervención, pues se le incluyeran también a ellos. No obstante, como bien también decíamos en el segundo punto del acuerdo, pues instábamos a continuar los trámites para llevar a cabo la ejecución, entendiendo que habría que revisar esos proyectos o incluso los presupuestos, porque como sabemos, pues los precios hoy por hoy son muy cambiantes dada la situación. Entendemos que esa revisión evidentemente se tuviese que hacer. Planteábamos la creación de la partida presupuestaria o el destino a la partida presupuestaria que existe de caminos rurales. No entendemos que ese fuese un problema para destinar esos fondos. Es una cuestión presupuestaria, una cuestión técnica que se puede solventar y, pues como digo, emplearlo a ello. No obstante, evidentemente la decisión de no destinar estos fondos, en este caso al arreglo del camino, corresponde al equipo de gobierno y, como ha manifestado la portavoz, pues en principio no contempla ese destino al arreglo de ese camino. No obstante, evidentemente que el personal del ayuntamiento vaya a cobrar, pues no era lo que se pretendía debatir con esta moción. Siempre se han pagado las nóminas, no ha existido riesgo en ello y ahora pues se suma el discurso de que no hay dinero, de que hay que destinar estos fondos a la partida de personal. Como decía anteriormente, la decisión de destinar esos fondos a donde consideren más prioritarios es del equipo de gobierno, pero no podemos compartir que se vaya a destinar, en este caso, a esa partida por el discurso de que el equipo de gobierno anterior ha dejado una situación económica mala en el ayuntamiento, porque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, pues nos oponemos a ese discurso. Además, el desmesurado gasto también, en este caso, tal como va discurriendo estos días de mandato, pues estamos viendo algunas contrataciones, por ejemplo, de asesorías o de consultoría, pues que, por ejemplo, en otro caso se podrían no haber hecho. Es una decisión respetable del equipo de gobierno, pero que en este caso, por ejemplo, esos fondos que se van a destinar, en este caso a esas contrataciones de asesorías externas, pues se podrían dedicar, por ejemplo, también a otras partidas, a otras necesidades del ayuntamiento. Por tanto, son decisiones que toma el equipo de gobierno. En nuestra intención estaba el proponer que esos fondos fuesen destinados al Camino Viejo. En cualquier caso, esperemos que ese arreglo llegue lo antes posible y sí indicar que nuestra mano está tendida a la colaboración para que ese arreglo pues se vea realizado lo antes posible. Portavoz de Vox, portavoz del equipo de gobierno. Bueno, simplemente comentarle, nosotros no hemos introducido, no estamos debatiendo o no hemos desviado el debate de la moción a la materia de personal. Le estoy explicando, le hemos dado una justificación, creo que bastante importante, creo que es una situación bastante relevante a considerar para tomar la decisión de invertir esos fondos en un camino
o en una situación que creemos que es prioritaria para cualquier equipo de gobierno, que es que sus trabajadores cobren la nómina puntualmente a fin de mes. Efectivamente, no hay ningún riesgo de que eso suceda porque estamos siendo responsables y estamos destinando unos fondos que se podrían invertir en cualquier cosa, en cualquiera, y lo vamos a destinar a personal, íntegramente. Por lo tanto, creo que el debate no lo hemos eludido, sino simplemente le estamos explicando por qué vamos a tener que votar que no a su propuesta, simplemente porque, como ya le he dicho, creo que en el ánimo de su propuesta no está que dejemos de pagar a los trabajadores, pero que si efectivamente la aprobáramos y lo hiciéramos así, habría un serio problema para terminar de abonar las nóminas hasta final de año. Por lo tanto, nosotros recogemos esa propuesta, seguiremos trabajando para que este camino se arregle lo antes posible y esperamos, pues bueno, esa ayuda que pueda venir por parte de la Diputación de aquí a fin de año, o que la Junta de Andalucía ponga en marcha las subvenciones para arreglo de caminos rurales que nos permita completar esta importante inversión que efectivamente, cuando revisemos los precios, pues seguramente de 407.000 euros algo más subirá. Así que por nuestra parte, esa es la justificación que le damos para que nuestro voto en este caso sea en contra. Izquierda Unida, PSOE, 100%, Partido Popular, para cerrarla nada más. Bien, pues se procede a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstención? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción. Pasamos a la parte de seguimiento y control. Punto número 6, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 3.332/2023, de 4 de septiembre de 2023, sobre el nombramiento de personal eventual para los puestos de trabajo de confianza. Consiste en el nombramiento de personal eventual. Doña Ana María Angulo, ¿de acuerdo? Lo tienen allí definido y si quieres, si te parece, comento los otros. Sí, 7 y 8, sí. Vale. El otro es unos días que había una sustitución en la alcaldía por parte del teniente de alcalde y luego las resoluciones de alcaldía que van de la 2613 al decreto 2945. ¿Alguna intervención? Pasamos a los asuntos que se declaran de urgencia. Antes de pasar a la votación de los asuntos que se declaran de urgencia, pedir disculpas porque efectivamente va un punto de manera urgente, que es sobre los premios y felicitaciones a agentes de la Policía Local. Lamentablemente, por temas administrativos, el expediente no ha estado disponible en el momento de la convocatoria del Pleno y hemos tenido que introducirlo de manera urgente. Si alguien quiere decir algo al respecto, y si no, procedemos al voto de la declaración de urgencia. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Doy la palabra al secretario. Bien, la propuesta en la Comisión de Concesiones, de condecoraciones y distinciones por actuaciones meritorias en materia de seguridad ciudadana del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento, se acordó en el punto 1 una concesión de una serie de felicitaciones a los siguientes policías locales y por los motivos que a continuación se relacionan. Por hacer posible la implantación de educación vial en los centros educativos de la localidad, a la gente, no sé si decir, bueno, el número, la gente 82, bueno, doy los nombres, ¿no? Queda el número de placa, ¿no? Vale, lo que me digáis, ¿vale? Doy el número de placa, la gente 8219, o bueno, Antonio José, ¿vale? Me da igual, ¿no? Sé cómo los conocéis, ¿no? Vale. Por la iniciación del adiestramiento de perros en la búsqueda de estupefacientes, agente 14.977, por actuación realizada en calle Carrochano número 9 de Málaga impidiendo su robo, el agente 16.526, por colaboración prestada a la UDICO en Fuengirola, la agente 8221, por la colaboración prestada a la UDICO en Fuengirola, la agente 8234, por su trabajo en la protección y bienestar animal de la jefatura, la agente 8235, por la actuación efectuada el 17 de junio de este año a la agente 8224 y por desmantelamiento de punto de venta de estupefacientes en colaboración
compuesto de la Guardia Civil a la Agente 8231. Por ello, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Condecoraciones y Distinciones por actuaciones meritorias en materia de la seguridad ciudadana del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Alaurín el Grande y de conformidad con el artículo 12 de dicho reglamento, se aprobaría la concesión de cada una de las felicitaciones públicas enumeradas en el presente escrito. Y ya está. Doy la palabra al portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Rueda Monroy. Bueno, buenos días a todos y a todas. Suscribo íntegramente las palabras del señor secretario. En reunión, el viernes pasado nos reunimos en la Comisión de Concesiones conforme al reglamento de 2021 de condecoraciones y distinciones y se decidió, a propuesta de la jefatura de la policía, pues, otorgar las felicitaciones a los agentes que ha relacionado el señor secretario. Asimismo, en la misma comisión, aunque entiendo que no es un asunto para votar hoy, se concedió a 2 policías, se les reconoció la permanencia al policía 8.231 a los 20 años de permanencia y al agente 8.217 por los 30 años de permanencia. Nada más. Intervención del portavoz de Vox. No. Izquierda Unida, PSOE, 100%, Partido Popular, nada. Pues simplemente creo que en nombre de todo el Pleno Municipal felicitar a estos agentes por su contribución a la seguridad ciudadana de nuestro municipio y a aquellos que pues reciben ese premio de permanencia, pues agradecerle esos años de servicio al servicio del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Se procede a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto de ruego y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Portavoz de Vox. Bueno, pues en los próximos días, para hacer las declaraciones que vamos a hacer, hace falta un grado de valentía y nuestro grupo político pues así lo tiene, ¿no? Siempre decimos en nuestras coletillas que no tenemos miedo a nada ni a nadie, ¿no? En los próximos días se va a celebrar en Alaurín el Grande el Día del Orgullo Gay. Un Día del Orgullo Gay que va a constar de 8 días en nuestro municipio. Respetamos enormemente a todos los colectivos y en particular a este para que tengan su día, 2 días, 3 días, pero no comprendemos cuál es el arraigo que ha cogido esta fiesta aquí en Alaurín el Grande para ser el primer año y se va a celebrar durante 8 días. Tenemos 2 días de la Cruz, 2 días de Jesús, tenemos 5 días de feria, tenemos 2 días de romería y de buenas a primeras, pues este equipo de gobierno nos implanta en Alaurín el Grande 8 días de orgullo gay. Para nosotros, sin tener arraigo ninguno anteriormente, nos parece excesivo. Aún así, vuelvo a reiterarme en mis palabras, respetamos totalmente el Día del Orgullo Gay para que se celebre en Alaurín el Grande. Gracias. Partido Popular, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo me gustaría hacer 3 preguntas. En primer lugar, me gustaría hacer una pregunta acerca de la política de personal que está llevando este equipo de gobierno. Yo entiendo, y algunos de sus concejales han manifestado que todo lo que huela a PP o a Toñi Ledesma hay que quitarlo de la circulación. Yo eso lo veo complicado, pero bueno, igual van a intentarlo. Pero es que hay personas que a lo largo de más de 20 años han llevado el peso del trabajo de distintas áreas de nuestro ayuntamiento con una demostrada experiencia, con una gran responsabilidad, y estos días estamos viviendo cambios para nosotros totalmente injustificados, que no responden a una reestructuración. Podríamos llamar incluso que presuntamente ilegales, que terminarán en los tribunales y que está perjudicando a estos trabajadores no solo económicamente, sino también laboralmente. Con la información que tenemos ahora mismo, que es ninguna, porque no tenemos ninguna información, estos cambios solo atienden a una política caprichosa
de un equipo de gobierno revanchista y basada en el resentimiento. Y desde luego no podemos entender como grupo municipal que esta política vaya dirigida a los trabajadores de nuestro ayuntamiento, personas que se levantan cada día para cumplir con su obligación, para llevar el sustento a sus familias y que trabajan a diario, gobierne quien gobierne. Entonces nos gustaría saber qué línea es la que se está llevando de personal ahora mismo. Después también me gustaría preguntarle acerca de una reunión que se ha convocado, creo que fue el día 5, que convocó el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación, y convocó a los alcaldes del área metropolitana para tratar asuntos que preocupan a todos estos municipios, como el tema del agua, recogida de residuos, movilidad, comunicaciones. Hemos visto por las fotos que se han publicado en otros ayuntamientos que usted estuvo en la reunión. No se le veía muy animado, pero usted estuvo allí y también hemos visto cómo... Una reunión. Sí, pero que se le veía, no se le veía animado. Tampoco le veo yo a usted en el Festival del Humor, pero bueno. Pues se equivoca. Pero la verdad es que hemos visto, como le decía, hemos visto en otras publicaciones de los distintos ayuntamientos, del Ayuntamiento de Coín, del Ayuntamiento de Cártama, y no hemos visto que ni en las redes sociales del Ayuntamiento, ni en Alaurín Televisión se haya hecho ninguna publicación ni ninguna referencia a esta reunión. Y nos gustaría saber, bueno, pues si en esa reunión se habló algo interesante y de lo que Alaurín se pueda beneficiar. Y después también me gustaría preguntar, porque hace algún tiempo se habló de un autobús para la universidad. La universidad hay algunas que han empezado, otras que van a empezar estos próximos días. Si teníamos alguna información acerca del tema. Muchas gracias. Bien, la pregunta que hace el portavoz de Vox la va a contestar el concejal de Cultura, en este caso, y Bienestar Social. No obstante, sí quiero hacer una aclaración que me parece importante, pero no solo por el portavoz de Vox, sino para cualquier concejal de este Pleno, que por supuesto pueden y deben hablar con total libertad, porque para eso es el Pleno Municipal, la representación democrática de todo el Ayuntamiento y de todos los ciudadanos de Alaurín Grande. Así que, por ese sentido, no tiene que temer, aunque supongo que no le teme, en este caso, a expresarse libremente. Doy la palabra a Luis Guerrero. Sí, buenos días a todos y a todas. Me gustaría explicarle en parte al portavoz del grupo de Vox las razones y también, en parte, lo que vamos a celebrar en estos días. No son 8 días, no hay 8 días de celebración, ni 8 días de fiesta, ni estamos hablando de una celebración festiva, que quizás es por donde iban las palabras del portavoz. Se trata de 2 actos culturales. El primero es una proyección de un documental que viene avalado no solamente por el Festival de Cine, sino por otros festivales como la Seminci de Valladolid, dirigido por un director malagueño, Rafael Robles Rafatal, que realiza un recorrido por la lucha de la conquista de los derechos de las personas transexuales. Estamos hablando, por lo tanto, de un producto cultural, de una acción cultural. Y, en segundo lugar, la segunda actividad sería una exposición de los fondos que tiene este ayuntamiento, de Gustavo Torlichen, unos fondos que hemos reencuadrado también en parte desde el punto de vista artístico, fondos que no se han podido ver en otras ocasiones, que son unos cuadernos que se conservan en esta biblioteca y que, desde el punto de vista estético, sí recuerdan a otros autores que han podido centrarse en manifestaciones culturales de la cultura gay, LGTBI, y en un intento también de trasladar ese legado pictórico, en este caso de dibujo que tenemos aquí, pues hemos considerado que podría ser una actividad complementaria a la proyección cinematográfica. ¿Por qué en este mes de octubre? Es cierto que cuando este nuevo equipo de gobierno llega al ayuntamiento, es el 17 de junio,
y no dio tiempo a celebrar ningún tipo de actividad desde el punto de vista cultural y no solamente festiva relacionada con el Día Nacional del Orgullo LGTBI, porque hay que recordar que este país desde hace 3 años, si no recuerdo mal, tiene en su calendario un Día Nacional del Orgullo LGTBI, y no voy a profundizar en las razones que llevaron a esa aprobación. Pues bien, con motivo de ese día se leyó un manifiesto y no se pudo hacer ninguna actividad por parte del área de cultura o de fiestas. Nuestra vocación, y aprovecho la ocasión para explicarlo desde el punto de vista de cualquier manifestación del colectivo LGTBI, va a ser la pedagogía y, por supuesto, la protección y la difusión de la diversidad como parte fundamental de nuestra convivencia y de cualquier política pública que tenga que ver con eso. En este mes de octubre se conmemora o se celebra en diferentes países y con el aval de la ONU el mes en contra, o mejor dicho, a favor de la despatologización de la transexualidad, es decir, manifestaciones culturales o pedagógicas para explicar que en ningún caso la condición de transexual, permito decirlo así, es ninguna patología o ninguna enfermedad. En ese contexto internacional, en este contexto local de no haberlo podido hacer en el mes de junio y con la clara vocación de que cualquier actividad que realicemos en torno al colectivo LGTBI va a llevar un marchamo clarísimo de cultura y de promoción, sobre todo si aquí en Alhaurín el Grande tenemos este legado artístico de Torlichen. Y por último, es compatible en la sociedad alhaurina cualquier manifestación precisamente que proyecte su diversidad. La celebración de un evento de estas características de tono cultural, como pueda ser la proyección de un documental, la presencia de un artista que, por cierto, abre la programación cultural de la térmica en la Diputación de Málaga, es decir, muy errados no ha estado el área de cultura cuando ha pensado en esta proyección, pues esa actividad cultural es plenamente compatible con cualquier manifestación religiosa que pueda existir y que existe, de hecho, en nuestro pueblo. De hecho, yo creo que la grandeza de este pueblo precisamente es su diversidad, no solamente en orientación sexual, en su confesión religiosa y también en su procedencia. Y creo que en este caso estos dos eventos dan cuenta de lo que es Alhaurín el Grande, un lugar diverso, plural, abierto y lugar al que ha venido mucha gente a disfrutar de nuestros bienes. Muchas gracias. Respecto a las demás preguntas, en este caso del Partido Popular, empezaré por la última, en el caso del tema de los autobuses universitarios. La realidad es que el tema de la negociación del autobús universitario con el Consorcio Provincial del Transporte estaba siendo mucho más farragoso y lento de lo que nos gustaría, pero precisamente hoy a las 13 horas tenemos una última reunión con el consorcio y, desde luego, nuestro compromiso y mi compromiso personal es que haya autobús universitario y espero que entre hoy y mañana estaremos en disposición de anunciarlo públicamente. Se trata simplemente de pequeños flecos que hay que arreglar con el consorcio, pero que habrá autobús universitario sí o sí. Lamentamos que no pueda estar en tiempo con el inicio del curso universitario, pero sí habrá ese autobús con toda seguridad. De todas maneras, iremos informando al respecto cuando cerremos el acuerdo. En cuanto a la reunión de alcaldes del área metropolitana, a invitación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que efectivamente tuvo lugar el 5 de septiembre, la realidad que yo tengo costumbre, a lo mejor es una costumbre mala cuando uno ejerce o se dedica a la política, pero tengo por costumbre, no solo en el ámbito de la política, sino en la vida en general, no hablar para no decir nada. Y efectivamente esa reunión pues, se convirtió de alguna manera, aunque yo saludo desde luego públicamente la iniciativa del alcalde de Málaga, creo que es una buena iniciativa para coordinar los esfuerzos desde todos los alcaldes del área, alcaldes y alcaldesas del área metropolitana, pero se convirtió de alguna manera en una especie de lucimiento de algunos alcaldes o alcaldesas hablando para no decir nada. Entonces, era como una declaración de intenciones de mucha gente, pero verdaderamente las conclusiones o las cuestiones de fondo se tratarán en una reunión posterior con la presencia de técnicos a partir de dentro de un mes y medio,
entonces será momento de hacer declaraciones si es que ahí realmente se toma alguna decisión concreta e importante para nuestro municipio. Aprovecho esta ocasión para informar que estoy a la espera de confirmación de una cita con el alcalde de Málaga para tratar ciertos puntos que tenemos en común el Ayuntamiento de Málaga y el Ayuntamiento de la Avenida Grande. En cuanto a la política personal, la realidad es que no entiendo muy bien su pregunta ni en el fondo ni en la forma, es decir, de qué estamos hablando. Porque realmente, si usted repasa los decretos que se han publicado en los últimos meses sobre nombramientos o que tienen que ver con personal, es que realmente no sé de qué me está hablando. ¿En qué momento se ha perjudicado, ha escuchado usted que por parte del equipo de gobierno, de cualquier miembro del equipo de gobierno, se haya dicho que todo lo que huele al Partido Popular o huele a Toñi Ledesma tiene que ser expulsado del Ayuntamiento de Avenida Grande? La televisión de la Avenida Grande, que puede ser a lo mejor uno de los elementos más sensibles, se mantiene con la misma estructura. Se mantiene con la misma estructura. Usted, señor Ledesma, está saliendo más en ATV que yo. Por supuesto, está saliendo más en ATV que yo y me parece estupendo. Pero es que nada más que tiene que usted ver ATV. Usted sale más en ATV que yo. Y usted ha salido más en ATV que yo en 16 años de concejal en la oposición. Pero vamos, estoy dispuesto a repasar todas las áreas del ayuntamiento. Dígame con nombre y apellido un trabajador que se haya echado de este ayuntamiento. ¿Que se ha reubicado un trabajador? ¿A quién se refiere usted? Me está diciendo que se está haciendo una política de personal caprichosa, que todo lo que huele a PP tiene que echarse del personal. Bueno, ¿usted ha dicho esto? No, sí. He dicho que hay concejales de su equipo de gobierno que han manifestado que lo que huele a PP o a Toñi Ledesma hay que quitarlo de la circulación. Bueno. Esas han sido las palabras textuales. ¿Y ¿vale? quién es ese concejal? Pero eso que lo diga él, que el que lo ha dicho. Bueno, no pero sé. Ya está, sí. Yo simplemente le he preguntado y usted contesta. Sinceramente, dígame un decreto en el que se ha echado, se ha menospreciado a un trabajador del Ayuntamiento de la Avenida Grande. Pero le digo más, señor Ledesma. Tiene usted un valor enorme de venir con esta pregunta o este ruego a este ayuntamiento después de tener a sus espaldas 23 años de gobierno en el Ayuntamiento de la Avenida Grande, donde sí se han echado. Bueno, ¿usted quiere que empiece con un listado de trabajadores que se han echado simplemente porque no eran del Partido Popular? De un día para otro se les ha dicho: señor, recoja usted la herramienta que está despedido. Le puedo dar nombres. O trabajadores de este ayuntamiento, funcionarios, que simplemente por tener opiniones políticas se les ha quitado hasta su ordenador, se les ha reubicado en oficinas sin ninguna tarea, aún a sabiendas de que tenían un valor profesional incalculable. Por favor, señora Ledesma, ¿Eso es lo que yo estoy haciendo? Pero dígame un ejemplo, dígame usted un ejemplo de trabajador que se le ha perjudicado. ¿No? Yo es que estoy dispuesto, dígamelo, dígame un nombre y yo le diré, pues mire, sí, no, pero es que usted ha mirado, se ha leído los decretos, ha visto alguna modificación de personal sustancial que diga, es una cacería de brujas. Una cacería de brujas. Dígame, ¿a quién? Las únicas modificaciones que ha habido aquí de personal ha sido la secretaria de alcaldía, y ese cambio ha sido a petición de ella. Ojo,
Eso ha conllevado el nombramiento de una nueva secretaría que venía de urbanismo y que hemos tenido que sustituir. Bien. El coordinador de servicios operativos. Se ha elegido un nuevo coordinador, estamos en nuestro derecho porque consideramos que la persona elegida reúne más requisitos para coordinar los servicios operativos, de hacerlo. Y una administrativa de personal que ha pasado a coordinar el personal de servicios operativos. Esa es la caza de brujas. Pues que sean todas así. Que sean todas así. Y ya le digo yo que se debería repasar o debería repasarse sus actuaciones al frente del personal entre el año 2000 y 2023. ¿Algún ruego y alguna pregunta más? Se levanta la sesión.